Bienvenidos a este tiempo de crecimiento espiritual en la familia de la Vid. Únete a nosotros para disfrutar de la palabra de Dios y crecer en la fe que es en Cristo Jesús. Permaneciendo en la Vid, descubriremos el verdadero valor de llevar fruto para Dios. Bendiciones a todos los que se unen en amor a este tiempo de comunión fraternal, recordando siempre que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Bendiciones, amados hermanos y amigos. Una vez más el Señor nos permite y nos regala este tiempo para volvernos a encontrar, para volver a estar juntos. Me alegra de todo corazón que estés con nosotros y que juntos estemos delante del Señor. Continuamos estudiando el libro de Efesios, esta maravillosa carta, y estamos en el capítulo 5 estudiando el andar del creyente, la manera en cómo cada uno de nosotros debe vivir en esta tierra. Y ahora vamos del versículo 22 hasta el versículo 33, donde nos habla del andar de los esposos, del andar de un varón y de una mujer como marido y como esposa. Y anhelo que este tiempo sea un tiempo de edificación para su vida. Anhelo de todo corazón que la palabra de Dios ayude a su vida, a su hogar, y que realmente en todo reflejemos el carácter de Cristo y aprendamos a ser como Cristo. Así que vamos a orar y nos disponemos en las manos de Dios para abrir la Biblia y disfrutar el estudiar su palabra bajo la dirección de su Santo Espíritu. Amado Dios y Padre eterno, nos alegramos y nos gozamos de todo corazón, Dios, de estar delante de ti y estar en tus manos. Gracias porque eres bueno, gracias porque eres Dios y gracias porque no hay otro Dios fuera de ti. Nos alegramos de ser el pueblo que tú amas y el pueblo por el cual tú regresas. Anhelamos tu regreso. Yo personalmente anhelo tu regreso pronto y me uno a la voz de tu Espíritu que dice, ven Señor Jesús. Padre, ahora nos disponemos para estudiar las Escrituras y ruego para que tu palabra toque el corazón de cada varón, de cada mujer, de cada uno de tus hijos, de cada uno de nosotros. Y que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra que debe hacer en la vida de todos. Gracias por estar aquí con nosotros y gracias por ser nuestro Dios y Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, vamos allí a Efesios capítulo 5 y en el versículo 22 la palabra de Dios empieza a hablar básicamente al matrimonio. Y es interesante que Dios empieza allí a hablar del andar de la esposa primero antes que del andar del esposo. Ahora, estos textos están conectados con el versículo 18 cuando dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El andar distinto, el andar diferente, que es el andar del creyente en este mundo, debe ser bajo la dirección, bajo el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Recuerde que el mismo Espíritu que obró en Jesús toda su vida, todos los milagros y todo su ministerio, es el mismo que está obrando en nosotros, como dice Efesios capítulo 1. El poder de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en el creyente, mora en nosotros, está en nosotros y lo necesitamos realmente en todo nuestro diario vivir. Y en el matrimonio necesitamos el poder de Dios en nosotros. El matrimonio no funciona sin el Espíritu de Dios, no funciona. Tristemente los seres humanos, cada uno busca su propio beneficio. Y el matrimonio es una unidad que debe reflejar la unidad de Dios, el carácter de Dios. Y el único que hace posible la vida de Dios, el carácter de Dios en el ser humano, es el Espíritu de Dios. Por eso les invito a que miremos los versículos 22 y vamos a mirar en este texto, desde el versículo 22 básicamente hasta el versículo 24, el andar de la esposa. El andar de la esposa cristiana básicamente empieza con un mandato divino donde dice las casadas. Escuche, esa es una orden para las que están casadas, para las que están unidas a un varón en matrimonio. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué? Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El mandato de Dios para la esposa básicamente se divide en dos aspectos. Uno en sujeción, que básicamente lo dice en el versículo 22, y el otro lo que dice el versículo 33. El 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Básicamente la vida de la esposa en relación con su esposo está basada en la sujeción a su marido y en el respeto a su marido. La palabra sujeción tiene que ver con el reconocer quién es la autoridad establecida por Dios para con ella.
Y el respeto tiene que ver con la manera en que ella trata a su marido como hombre delegado por Dios, hombre entregado por Dios para el bien de ella. Es maravilloso que nosotros entendamos estos principios. Así que en el versículo 22 básicamente vemos dos cosas. Que la mujer debe andar en sujeción a su propio marido, no a otro hombre. La mujer que deja a su padre y a su madre ya no está bajo la autoridad de su padre y su madre, ahora queda bajo la autoridad de su marido. Y por lo tanto está sujeta solo a él y no debe estar sujeta a ninguno más. Por eso el texto dice: las casadas estén sujetas a su propio marido, no a otro hombre o a otros hombres, sino a su marido. Y es interesante que dice que la sujeción de ella a su marido debe ser como ella está sujeta al Señor. La mujer que no reconoce la autoridad de Cristo no puede reconocer la autoridad de su marido. La mujer que no se sujeta a Cristo no se sujeta a su marido. La mujer que respeta a su padre y respetará a su marido. La mujer que respeta a Jesús y respetará a su marido. Por eso, hermanos, es necesario tener una buena relación con Cristo para tener un buen hogar. Si no se tiene una buena relación con Cristo, si no se respeta a Cristo, no se respeta el matrimonio. Y es necesario que nosotros entendamos básicamente estos principios. La mujer se sujeta a su marido y debe estar sujeta a él como lo debe estar al Señor. El principio es que si usted tiene una relación correcta de manera vertical con Dios, tendrá una relación correcta horizontalmente. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 dice que si nosotros andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. La buena relación entre los seres humanos depende de la relación que cada uno tenga con Dios. Ahora, es triste ver que muchos impíos, sin tener relación con Dios, tienen buena relación con su pareja. Pero es triste ver en las iglesias la gente que decimos tener relación con Dios, tener mala relación con la pareja. Y aquí vienen muchas cosas: inmadurez, carnalidad, poco desarrollo, soberbia, y en especial, el no temer a Dios. El no temer a Dios. Porque a veces se tiene conocimiento, pero no temor a Dios. Y el deseo de que suceda lo que uno quiere, el deseo de que suceda lo que uno desea, hace que uno viva en conflicto con los demás. Y qué bueno es aprender a estar sujetos a Dios, sometidos a Dios, reconociendo que Él es la autoridad de cada uno de nosotros. Ahora, en el versículo 23... la Biblia es clara cuando dice: porque el marido, son las razones por las cuales la mujer debe estar sujeta a su esposo. Porque el marido es cabeza de la mujer. Es interesante que aquí hay un principio de por qué la mujer está sujeta al varón y no el varón a la mujer. La Biblia muestra varias razones. Una es el orden de creación. Dios hizo primero al varón y del varón sacó la mujer. Y por eso el texto dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La mejor comparación que hay en la relación de Dios con nosotros es el matrimonio. Por eso el matrimonio de alguna manera simboliza la relación del creyente con Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo está sujeto a la cabeza y no la cabeza al cuerpo. La mujer es parte del cuerpo del varón, es carne de su carne y hueso de su hueso, por eso está sujeta a él. La mujer fue creada por causa del varón y no el varón por causa de la mujer. El varón fue hecho con una necesidad de tener una ayuda idónea, de tener un complemento, de tener otra parte de él. Y la otra parte que le faltaba era la mujer. Por eso Dios dice en Génesis capítulo 2, no es bueno que el hombre esté solo. Y la decisión de Dios fue hacerle la ayuda idónea y le hizo la esposa. Por eso, hermanos, tenemos que entender esto, que el varón es la cabeza de la mujer y por esto la mujer debe estar sujeta a su marido, porque el marido es la cabeza de la mujer. Así como Cristo, siendo uno con Dios, siendo igual a Dios, se somete a Dios como Padre, siendo ellos iguales en todo, con los mismos atributos, siendo los tres uno solo, Dios, el Dios Trino. El hombre y la mujer son iguales delante de Dios. No hay diferencia entre hombre y mujer delante de Dios. Pero en el orden de creación del hogar, el varón es cabeza y representante de Cristo. La mujer está sujeta al varón, porque la mujer que se sujeta al varón se sujeta a Cristo también. Y por eso el texto dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual, la iglesia, es su cuerpo y Él es
su Salvador. Y el versículo 24 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La iglesia, a pesar de ser rebelde, está sujeta a Cristo en todo porque es el cuerpo. Y el cuerpo está sujeto a la cabeza. De hecho, el cuerpo no funciona sin la cabeza. Porque la cabeza básicamente es la que ordena, guía, dirige y de alguna manera le da vida al cuerpo. Sin cabeza, el cuerpo no tiene vida, no tiene movilidad, el cuerpo muere. Dios diseñó el hogar en una dependencia mutua, pero al mismo tiempo en una unidad perfecta. No en machismo, no en esclavitud, sino en un orden y en una unidad perfecta. La cabeza gobierna el cuerpo, pero no de manera esclavizante. La cabeza cuida el cuerpo, guía el cuerpo, ordena el cuerpo y hace que el cuerpo funcione bien. Tristemente, cuando uno tiene una mala cabeza y toma decisiones equivocadas, el cuerpo sufre. Gracias a Dios por Jesucristo, que siempre ha hecho lo que es correcto y siempre ha hecho lo que el cuerpo realmente necesita. Y Él nos ha guiado, Él nos ha dirigido, Él ha obrado con amor por todos nosotros. Dichosa la mujer que tiene un varón que se parece a Cristo, porque será una mujer que disfruta realmente a Cristo a través de su varón. Pero hay varones también que tienen a Cristo y tienen esposas difíciles de guiar, difíciles de soportar, mujeres difíciles de controlar. Por eso en el versículo 33, Dios ordena a la mujer que la sujeción a su marido debe ser respetándolo. Realmente reconociendo que el que está al frente es un regalo de Dios y ha sido puesto por Dios para bendición de ella. Y que la obediencia a ese varón es obediencia a Dios. La sujeción de la mujer, el respeto de la mujer y la obediencia de la mujer al varón debe ser por amor a Cristo. Porque la sujeción realmente no es de alguna manera un asunto con el marido, es un asunto con Dios. El respeto a su marido no es un asunto con el marido, es un asunto con Dios. De tal manera que quien desobedece a su marido, quien no se sujeta a su marido o respeta a su marido, está rebelándose contra Dios. Como dice Romanos, capítulo 13. Toda autoridad es puesta por Dios y el que se revela a la autoridad se revela a Dios, porque Él es quien da la autoridad. Tener un marido como tener una esposa es un regalo de Dios. Es un don de Dios que nos complementa el uno al otro. Y por eso Dios ordena a las esposas a estar sujetas a sus maridos. Y ahí están las razones, ¿cierto? Porque el marido es cabeza de la mujer. 1 Corintios 11:3 dice que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer. En ese orden Dios hizo básicamente el hogar, en un orden de autoridad, donde el mismo hijo siendo Dios se sujeta al Padre. Donde el varón siendo hecho por Cristo se somete a Cristo y la mujer siendo hecha por Cristo, dependiendo del varón, se somete al varón. Y quiero recordar algunas razones por las cuales la iglesia o la mujer debe sujetarse al varón, recordando que es un prototipo de la iglesia. Cada mujer es un prototipo de la iglesia, debe reflejar a la iglesia. Como el varón refleja a Cristo, la mujer refleja a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿cierto? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Como Cristo es salvador de la iglesia, el varón es salvador de la esposa se sujeta al varón y la mujer que realmente se somete al varón, Dios la bendice y la guarda. 1 Corintios capítulo 11, versículo 8 al 9, vamos un momentico allí. Pablo, por el Espíritu de Dios, muestra realmente por qué la mujer debe someterse al varón. Y una de las razones en 1 Corintios capítulo 11, versículo 8 y versículo 9 es el orden de creación. Dice, porque el varón no procede de la mujer. Aunque todo varón nace de una mujer, el varón no procede de la mujer, es la mujer la que procede del varón. Eva procede de Adán, no Adán de Eva. Adán procede de Dios, pero Eva procede del varón. Porque dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Son razones por las cuales es necesaria la sujeción por el orden de creación. Y 1 Timoteo, también vamos allí un momentico, por favor. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, allí en el capítulo 2, versículo 13 de la primera carta, dice la Biblia, porque Adán fue formado primero, después Eva. Por esto la mujer debe someterse al varón y depender de él en la dirección de Dios. Y esto no es machismo, esto es orden, es protección, es protección.
La mujer que se somete, que respeta, está protegida por Dios. Dios la protege. Posiblemente el varón no la proteja, pero Dios la protege. Vemos en el caso de Sara. Abraham no protegió a su esposa, pero Dios la protegió por obedecer al varón, por respetar al varón y someterse al varón. Ustedes saben que Abraham puso en peligro a su esposa 2 veces. Igual que Isaac puso en peligro a su esposa y la puso en peligro de adulterio. Pero Dios guardó a esa mujer por la sujeción y el respeto a su marido. Y en la primera carta a los Corintios, volvámonos otra vez allí donde estábamos hace un momento. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 7 hay otra razón. Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues el varón es imagen de Cristo, ¿cierto? Imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. El varón, escuche, es la imagen y la gloria de Dios, porque el varón fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Y estas son razones por las cuales la Biblia le ordena a la mujer a sujetarse a su marido y respetar a su marido. Y para que realmente el matrimonio refleje la unidad de Dios, pero al mismo refleje la relación entre Dios y la iglesia. Qué bueno que nosotros pudiésemos entender esto y aprendiésemos a vivir de la manera establecida en las Escrituras. Pero tristemente Satanás gana mucha ventaja en el corazón de las parejas y a veces usa de la misma manera que engañó a Eva, engaña a la mujer hoy en día y las usa para destruir el hogar. Nosotros los varones por naturaleza, a veces por no pelear con la mujer, no contender con la mujer, le obedecemos. Hacemos lo que ellas quieren y a veces lo que ellas quieren no es lo que Dios quiere y no es lo que a Dios le agrada. Y eso hace que se destruyan los hogares y que muchos varones estén en esclavitud del pecado, en esclavitud de Satanás, en esclavitud del mundo, por causa de que la mujer no se somete o no respeta a su marido. Y qué bueno que nosotros podamos aprender de las Escrituras y hacer las cosas bien. Volvamos al libro de Efesios otra vez, por favor. Y allí en el capítulo 5, sigamos en el versículo 25, porque ya empieza a hablar del andar ahora del esposo. El andar del esposo. Y hay una orden allí, y la orden básicamente de Dios hacia el marido es amar a su mujer como Cristo ama a la iglesia. Es interesante, la mujer le manda a someterse a su marido, a sujetarse a su marido, como la iglesia está sujeta a Cristo. Pero ahora al varón le ordena amar a su esposa como Cristo ama la iglesia. Y este es un reto grande. Ahora quiero decirles de todo corazón, usted y yo debemos saber que lo que la Biblia ordena debemos hacerlo. Pero también debemos saber que nosotros no somos capaces de hacerlo. Por lo tanto, conscientes de que es nuestra responsabilidad hacerlo, pero aún conscientes de que no podemos ni somos capaces, es aquí donde nos toca confiar en Cristo y reconocer que nosotros no podemos, pero creer que Él puede y que lo va a hacer una realidad en el que cree, porque para el que cree todo es posible. Por eso la tarea de una mujer de amar a su marido, solamente Cristo lo hace cuando ella se dispone. Y lo hace por el poder del Espíritu Santo y en obediencia a las Escrituras. El varón cuando quiere amar a su esposa, someterse a Dios y amar a la esposa, Dios lo hace. Cuando el varón desea hacerlo y desea que Cristo lo haga, Él lo hace. Y la mujer es amada por Cristo a través del varón y el varón aprende a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, porque dejamos a Cristo que obre en nosotros el amor con que Él nos amó desde la cruz, con el amor con que Él nos sigue amando todavía. Así que en el versículo 25 dice: maridos, a los casados, escuche, a los casados, la novia no está sujeta al novio, ni el novio tiene autoridad sobre la novia, porque los que tienen autoridad en el noviazgo siguen siendo los padres. La autoridad sobre la iglesia la sigue teniendo Dios, porque Dios es el Padre de todos nosotros. Y Cristo como Hijo está sujeto al Padre todavía, porque aún no se ha casado. Pero cuando el Hijo tome a la iglesia como esposa, Él será la autoridad de la iglesia. Y por eso dice: maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y por eso debemos cumplir todos los principios que básicamente la Biblia dice, como en el versículo 31. El principio para empezar a amar a la esposa es empezar a dejar los padres. Dice el versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre, y dejará el hombre a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
Entonces, para el varón amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, lo primero que debe dejar es a sus padres. Cristo un día dejó el cielo para venir a pagar la dote por su esposa. Él volvió a la casa del padre, pero un día tendrá que dejar al padre otra vez para venir a recoger la esposa. Y luego de que se case con ella, dejará el cielo, la casa del padre, para vivir con la esposa en la tierra. Y este será básicamente el milenio. En Primera de Juan, vamos allí a Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, versículo 22, donde la Biblia nos muestra que Él pagó la dote por la iglesia, por su esposa. Dice, y Él es la propiciación de nuestros pecados. Él es el precio preciso. Él es el pago preciso por nuestros pecados, porque Cristo pagó el precio para rescatarnos y era morir en nuestro lugar. Y no solamente por lo nuestro, sino también por lo de todo el mundo. Es interesante, Cristo pagó exactamente lo que se debía pagar para que le fuese otorgada la iglesia como esposa. La dote la pagó Él. Y por eso dice la Biblia de esa manera, que Él dejó a padre y madre, dejó a su padre, dejó los cielos, como el varón deja padre y madre, y vino a pagar la dote por su esposa. Y vendrá a unirse a su esposa. Por eso es interesante, Él vendrá, dejará el hombre a su padre y a su madre. Él dejará al padre y el cielo, y vendrá y se unirá a su mujer, y seremos uno de manera presencial y física por los siglos de los siglos. Ahora, en esta unión con Cristo no hay pasiones carnales. Y yo quiero que entienda eso la iglesia. En el amor verdadero no hay pasiones carnales, y el amor verdadero no ama con pasiones carnales. Por eso cuando Dios nos hace el reto de amar a la esposa como se ama o como Cristo ama a la iglesia, incluye el hecho de amarla aunque no haya vida sexual, amarla aunque no haya pasión carnal. Porque en el amor de Dios no hay pasión carnal. Vamos a estar con Él por los siglos unidos. Y lo que va a hacer Él es amarnos por la eternidad, hacernos bien por los siglos de los siglos, seguir teniendo misericordia de nosotros, seguir sustentándonos y guardándonos como el tesoro especial para Él, como aquello que Él compró a precio de sangre. Y no habrán pasiones ni vida carnal, pero habrá una relación espiritual y almática por los siglos de los siglos, y nuestro cuerpo será sostenido y sustentado, cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Y vendrá a unirse la esposa. Primera Tesalonicenses, vamos allí un momentico. En la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 17 dice, orad sin cesar, ¿cierto? Dice allí, orad sin cesar. ¿Sabes por qué? Porque en esta parte nos comunicamos con Él como debemos leer toda la Biblia todos los días para escucharlo a Él y tener esa relación maravillosa, porque Él un día vendrá por nosotros. Y en el 4:17, vamos allí también. En el 4:17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermano, nosotros debemos mantenernos en oración como Dios lo dice, velad y orad. El esposo viene pronto. Leer las escrituras para estar realmente en santidad, porque Dios nos santifica a través de la palabra. Pero como dice el versículo 17, cuando Cristo venga, los que vivan serán transformados. Los que durmieron o murieron en Cristo serán resucitados. Y juntos subiremos para encontrarnos con Él en las nubes, para recibirle arriba en las nubes, y de ahí en adelante estaremos para siempre con el Señor, con el esposo. Por eso, hermanos, qué bueno que tenemos que amarla como Cristo amó a la iglesia. Cristo por amor dejó al Padre para venir por la esposa. Él vino y pagó la dote de la esposa, y Él vendrá para unirse a la esposa y seremos uno con Él. En Apocalipsis 21:3, vamos allí un momentico, al final de la Biblia. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 dice, y oí una gran voz del cielo, esto lo dice el apóstol Juan por el Espíritu. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Mire, maravilloso. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios, el cual es Cristo, y estará con los hombres, y Él morará con ellos, con la iglesia como esposa, y con los demás salvados como el pueblo de Él. Y es maravilloso realmente saber que nosotros, los de este tiempo,
Los que somos contados como iglesia habitaremos en la Nueva Jerusalén. Todos los demás vivirán afuera, pero nosotros, la esposa, viviremos en casa. La casa que él fue a preparar para su esposa, y estaremos allí con él. Porque recuerda que la Biblia dice que la Nueva Jerusalén bajará vestida del cielo como una esposa desposada para el esposo, en gloria y hermosa. Por eso, hermanos, qué bueno que el Señor realmente, por amor a la iglesia, será uno con la iglesia. Y él se fue a preparar morada. Recuerden San Juan 14. Vamos allí a San Juan 14, versículo 2 y 3. El Señor, en medio de la tristeza que tenían los discípulos por la noticia que Jesús le dijo que tenía que irse, Él les dice estas palabras: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es interesante, Él vendrá por su cuerpo, por eso dice, os tomaré a mí mismo, porque Él tomará su propio cuerpo, que es la iglesia, y estaremos con Él por los siglos de los siglos. Y en Apocalipsis capítulo 21, versículo 2, vemos cómo Él realmente hará esto y nos permitirá disfrutar esa bendición de estar al lado de Él y con Él por siempre, hermanos. Juan dice en el versículo 2 del capítulo 21 de Apocalipsis: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la vi descender del cielo de Dios, o sea, del tercer cielo, dispuesta como una esposa y ataviada para su marido. Hermanos, Él viene, el novio viene a recoger la novia para luego ser esposos. Hoy somos novia de Él, gente comprometida con Él y Él comprometido con nosotros, con la iglesia, con todos los cristianos, con todos aquellos que de Pentecostés hasta la venida de Cristo hemos conocido a Jesús como Salvador. Y en el versículo 4 del mismo libro de Apocalipsis, capítulo 21, muestra que Él quitará todas las aflicciones de su esposa como novia, para que sea su esposa sin aflicciones. Y esto será básicamente parte de la relación con Cristo en el reino de los cielos. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Dice, Dios enjugará toda lágrima de los ojos. No habrá más lágrimas, no habrá más tristeza, no habrá más congoja, no habrá más aburrimiento, no habrá más desesperación, no habrá más estrés, no habrá más agotamiento, no habrá más cansancio. Y ya no habrá muerte. Y como no habrá muerte, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque todas estas cosas pasarán. Porque pertenecen a este siglo y a esta vida de muerte, pero no a la nueva vida, a la vida eterna, no pertenecen. Por eso, qué maravilloso es saber que todo esto lo disfrutaremos porque Él nos amó. Y por eso Cristo dice, amen a sus mujeres como Cristo ama la iglesia. Cuando un varón decide amar a una mujer, tiene que dejar a sus padres, tiene que dejar su casa, su rancho, su tierra, dejarlo todo para ir con su esposa, para unirse con su esposa, para cuidar a su esposa, para dar la vida por la esposa, como Cristo la entregó por nosotros. Ahora, en el versículo, volvámonos otra vez a Efesios, capítulo 5, y en el versículo 25, donde dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amarla como Cristo es entregarse por ella. Porque hay que amarla como Cristo se entregó por la iglesia. Básicamente el versículo 25 al 27. En el versículo 27, el versículo 25 da esa orden. Dice, y se entregó a sí mismo por ella. Pero el versículo 26 empieza a dar las razones por las cuales se entregó. Primero dice, para santificarla. Es trabajo del marido santificar a la esposa. Y no es fácil. No es fácil santificar una esposa. Pero Dios nos da la herramienta, nos da el Espíritu Santo para que podamos. Y nos da la palabra para que sepamos lo que debemos hacer. Y el texto dice que sin la palabra no hay santificación. De hecho, San Juan capítulo 17, versículo 7, Jesús hablando de la iglesia dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Y si debemos hacer las cosas como Cristo lo hizo, tenemos que pedirle a Dios que Dios santifique también a nuestra esposa en la verdad. Porque si nosotros mismos no somos capaces de santificarnos, mucho menos vamos a ser capaces de santificar a otro. Pero si nos dejamos santificar por Dios con la palabra, Dios santifica a la esposa y santifica a los hijos. Y la manera de santificarnos es conociendo las Escrituras, obedeciendo las Escrituras. Porque la palabra de Dios nos aparta, la palabra de Dios nos consagra, la palabra de Dios nos limpia, la palabra de Dios nos cura. Quita todo lo que no es agradable a Dios. Por eso el Señor dice que Él se entregó a sí mismo por la iglesia para santificarla y el varón debe santificar a su esposa.
En Hebreos capítulo 10, versículo 10, vamos allí. En Hebreos capítulo 10, en el versículo 10, la Escritura dice de esta manera: en esa voluntad, dice, somos santificados. En la voluntad de Cristo de morir por nosotros, en la voluntad de venir y sacrificarse por nosotros, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. La santificación se hace con sacrificio, la santificación se hace con la palabra, como vimos en San Juan 17, y también a través del lavado en la regeneración. El Espíritu de Dios nos regeneró, o Dios nos regeneró por su Espíritu y al mismo tiempo nos lavó. En Tito, vamos ahí a Tito, retrocedamos un poquito de Hebreo. Y en el libro de Tito capítulo 3, versículo 5, dice estas palabras: nos salvó, Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, nos salvó por su misericordia, o sea, por no pagarnos conforme a lo que merecemos. Pero sigue diciendo el versículo 5, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Para que una persona realmente sea limpiada, tiene que nacer de nuevo para con Dios. Y Dios pone el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo nos renueva. Nadie puede ser cambiado si no tiene el Espíritu de Dios. Y todos los que tenemos el Espíritu de Dios podemos ser cambiados, pero hay mucha gente que no se deja guiar ni limpiar por el Espíritu Santo. Queremos hacer lo que queremos, deseamos lo que deseamos y no nos sometemos a la dirección y a la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo, y en eso tenemos que arrepentirnos. Hay que morir a nuestros deseos, hay que morir a nuestras pasiones para amar de verdad a Dios y a la pareja. Y dice la Biblia que realmente de esa manera el Espíritu Santo nos renovó por el Espíritu. Y así que, hermanos, de esta manera el varón debe aprender de la manera que Cristo lo hizo con la iglesia. Por eso Dios hace la obra a través del Espíritu y la palabra. Nosotros debemos hacer la tarea confiando en el Espíritu y confiando en la palabra, pero nos toca enseñar a la esposa, nos toca corregir a la esposa, nos toca oponernos a la esposa, nos toca amar a la esposa, y en este amor es sacrificio a pesar de. En Efesios 4, en el versículo 12, dice la Biblia que Dios puso liderazgo y al varón lo puso como líder, como pastor de su propia casa, como maestro de su propia casa, como el sacerdote de su propia casa. Dice que levantó todos estos ministerios a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y es tarea del varón, de hecho, perfeccionar a su esposa, como pastor de ella, perfeccionarla con las Escrituras y en la dirección y en el poder del Espíritu Santo, porque solo no podemos, tenemos que reconocer, solo no podemos. Separados de Dios, nada podemos hacer. Así que de esta manera se ama a la esposa, amarla como Cristo amó a la iglesia y amarla entregándose como Cristo se entregó a la iglesia para santificarla, habiéndola purificado, habiéndola lavado con la palabra, habiéndola regenerado, habiéndole dado nueva vida, habiéndola renovado en el Espíritu Santo, ¿cierto? Y habiéndola perfeccionado. Hebreos 10:14 dice que Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos, maduros a todo su pueblo para siempre. Un solo sacrificio fue necesario para que usted y yo fuésemos santos delante de Dios, y un solo sacrificio fue necesario para que nosotros pudiésemos vivir en santidad delante de Dios. Volvamos a Efesios. Entonces el versículo 20 dice que para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo. Un día Cristo va a presentarse a la esposa a sí mismo y luego la va a presentar al Padre. Un día nos va a recibir, un día nos va a limpiar, nos va a vestir y luego nos presenta al Padre. Así mismo el varón debe presentarse a la esposa a sí mismo, como Cristo presenta a la iglesia. Mira lo que dice el versículo 27, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, una esposa gloriosa, una esposa que obedezca. Es interesante que Cristo le dio la gloria al Padre por su obediencia, por su sujeción, por el respeto. La mujer que se somete, la mujer que respeta a su varón es la gloria del varón. La mujer que no le obedece y no lo respeta es su gangrena, es su enfermedad, es su destrucción. Eso dice la Biblia. La mujer necia es como una gangrena para el varón. Le quita la paz y le quita la salud al varón.
Pero la mujer sabia edifica la casa y es gloria de el varón. Y por eso la iglesia, al ser santificada, al ser perfeccionada, es la gloria de Cristo. Y usted debe saber lo que el cristiano hace: blasfema el nombre de Cristo, deshonra el nombre de Cristo, hace quedar bien o mal a Cristo. Por eso nosotros tenemos que aprender a someternos a Cristo y someternos a Él obedeciendo su palabra por el poder del Espíritu Santo, para no causarle vergüenzas, para no entristecer al Espíritu Santo, para no blasfemar el nombre de Dios, el nombre del Hijo. Por eso, qué bueno que nosotros podamos entender este principio. En San Juan 17:22 dice Cristo que Él nos dio la gloria de Él. Y gracias a la gloria de Él podemos obedecerle, podemos someternos, podemos caminar con Él. Pero en el versículo 24 dice que Él quiere mostrarnos su gloria y quiere que nosotros estemos donde Él está, para que nosotros veamos la gloria que Dios le dio desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, que la veamos y la disfrutemos por los siglos de los siglos. Hermanos, el varón debe presentarse a la mujer a sí mismo como su propia gloria. El Hijo en San Juan 17, cuando Él da cuenta, dice que básicamente Él le ha glorificado en la tierra. Él ha acabado la tarea que el Padre le dio, por eso lo glorificó. Él ha obedecido todo lo que el Padre le mandó, por eso lo glorificó. Glorificar a Dios tiene que ver con la obediencia. Y ser gloria del varón tiene que ver con el respeto y la obediencia, la sujeción a su propio marido. Ahora, es interesante que allí dice: a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo se presenta a sí mismo una iglesia gloriosa, pero también una iglesia que no tiene mancha. En Hebreos capítulo 5, vamos allí por favor. En Hebreos capítulo 5, para Cristo poder santificar a la iglesia y poder presentarse una iglesia santa y sin mancha, sin arrugas, Él tuvo que dar la vida por la iglesia. Él tuvo que pagar con su propia vida con la iglesia. Él tuvo que morir por la iglesia. Él tuvo que dejarse crucificar y luego dejarse llevar a la sepultura, ser enterrado y al tercer día ser levantado para ser realmente lo que Él dijo que es: el Hijo de Dios, el Salvador de nosotros, el camino, la verdad y la vida. Y allí en Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice la Biblia: y Cristo en los días de su carne, o sea, cuando estuvo aquí, en esos 33 años en un cuerpo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió a obedecer a Dios Padre. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hermanos, qué bueno es entender la gracia que tenemos, hermanos, de ser esposa del Cordero, pero al mismo tiempo que la gracia que tenemos de ser varones representantes de Cristo y el privilegio de tener una esposa, porque la esposa es un regalo de Dios, es un favor de Dios, es la benevolencia de Dios para con nosotros, dice Proverbios. Y por eso tenemos la responsabilidad y la tarea de amarla como Cristo la amó. Y al amarla, entonces tenemos que santificarla. Tenemos que presentárnosla a nosotros como una iglesia gloriosa, y de hecho hay que presentarla delante de Dios como una mujer que realmente sea motivo de gloria. Una mujer sabia, no necia. Una mujer respetuosa, no rebelde. Una mujer sujeta, no insubordinada. Pero tristemente, aún en la iglesia hay mujeres muy irrespetuosas con sus maridos, que los regañan, que los gritan, que de alguna manera los afligen con su cantaleta, con sus exigencias, con sus quejas, con sus deseos. Y hacen que el marido a veces quiera vivir, como dice la Biblia, en el rincón de un terrado con las ratas, que en una casa espaciosa con su esposa. Y como con su actitud enferman al varón, a veces el varón prefiere vivir en cualquier lado y no al lado de ella. Pero aún así Cristo dice: oye, la iglesia hizo eso conmigo y yo morí por ella. La iglesia se portó así conmigo y yo la perdoné. La iglesia me blasfemó y yo la bendije. La iglesia me ultrajó y yo oré por ella. La iglesia me abandonó y yo la busqué. Y de esa manera Dios nos pide a nosotros amar a nuestras esposas, y no es un trabajo fácil para nosotros porque la carne no quiere y no puede. Pero no es imposible para el Espíritu, porque Él sí quiere
y puede. Y dice, una iglesia que no tuviese mancha, que tuviese sin mancha y sin arruga. En San Juan capítulo 17, versículo 19. Vamos allí, por favor, un momentico. En San Juan 17, versículo 19, Jesús dice, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, si queremos una esposa santa y sin mancha, necesitamos enseñar las Escrituras, corregirla con las Escrituras, enseñar las Escrituras y buscar vivir junto a las Escrituras. Porque solo la palabra de Dios limpia, solo la palabra de Dios perfecciona, solo la palabra de Dios transforma. Quiero que vayamos un momentico al libro de los Salmos, por favor, capítulo 19. Allí en el libro de los Salmos, la Biblia nos muestra lo que es el efecto de la palabra en el corazón del ser humano. Y cuando nosotros realmente nos sometemos a las Escrituras, podemos ver la obra de la palabra en nosotros. Dice el versículo 7, básicamente, hasta el versículo 11 del Salmo 19. La palabra de Jehová es perfecta. Dice, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, hace que el alma sea cambiada. El testimonio de Jehová, que es la palabra, es fiel, y por ser fiel hace sabio al sencillo, quita la soberbia y la arrogancia. Los mandamientos de Jehová, que son la palabra, son rectos, y por ser rectos alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, y por ser puro alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, y por ser limpio permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, y por ser verdaderos son justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con tu palabra. En guardar tu palabra hay grande galardón, hay gran premio, hermanos. Por eso el varón debe ser maestro de su familia. Y no es fácil ser maestro, ser profeta en su propia casa. No es fácil, pero tampoco es imposible. Dios lo hace posible, pero nos toca a nosotros tomar decisiones de amar como Cristo amó. Y de esta manera podemos ayudar a la iglesia. Volvámonos a Efesios, porque allí en el versículo 28 dice, así también los maridos, de la misma manera como Cristo ama a la iglesia, así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. Cada varón amando a su esposa como se ama a sí mismo, y el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Por qué? Porque somos una sola carne. Y como dice la Biblia en el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Nuestra vieja naturaleza tiende a aborrecer a la esposa si la esposa se porta mal, si la esposa es cantaletosa, si la esposa es irrespetuosa. La carne tiende a aborrecerla y desea dejarla y abandonarla y no tener nada con ella. Pero no el Espíritu de Dios que está en nosotros. No ese nuevo hombre que está en nosotros. No, Él es capaz realmente de hacer todo lo que se debe hacer para hacer la voluntad de Dios. Por eso en el versículo 28 al 30 básicamente están las razones por las cuales realmente Dios ordena al varón amar a su esposa. La primera en el versículo 28 es que porque el que se ama así, ama a su esposa. El que se ama a sí mismo, ama a su esposa. Y muchas veces me pregunté, ¿cómo puedo yo amarme a mí mismo? ¿Cómo? Si el amor hacia mí, hacia sí mismo es egoísmo. Pero Dios me mostró que yo me amo a mí mismo cuando amo la esposa. Esto como hombre casado. Y como hermano, yo me amo a mí mismo cuando te amo a ti como hermano. El que ama a los demás miembros del cuerpo, ese está mostrando que se ama a sí mismo y ese está mostrando que realmente ama a Dios. Por eso es necesario que entendamos las razones divinas para el mandato de amar a la esposa, porque el que ama a la esposa tiene el amor de Dios y disfruta el amor de Dios en sí. Y en el versículo 29 también, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. El Salmo 23 es bonito cuando dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar y junto a agua de reposo me pastoreará. Y el versículo 3 dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a Él mismo. Como somos el cuerpo de Cristo, Cristo no aborrece su cuerpo, Él lo ama. Por eso te ama a ti y me ama a mí, porque el Padre quiso ponernos en Cristo y Cristo no aborrece su propia carne, no aborrece su propio cuerpo.
Por eso el versículo 21 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Cristo cuida, sustenta a cada uno de nosotros. Nosotros a veces no nos dejamos sustentar y cuidar por Cristo, pero Él nos sustenta y nos cuida. Como el varón debe sustentar y cuidar a la esposa, así como Cristo a la iglesia. Bíblicamente el que debe trabajar fuera para traer la comida es el varón, no la mujer. Bíblicamente la mujer debe trabajar desde casa, estar en casa, porque la casa es su mayor empresa, es su mayor realización. Sus hijos son realmente la herencia que Dios le ha dado, aquello que ella no debe descuidar, aquella que ella debe presentar delante de Dios, enseñar y guiarles para que ellos conozcan a Cristo y no se pierdan en el infierno, sino que vivan con Cristo en el reino de los cielos. Y ese es un trabajo de mamá, de la madre, en unión con el esposo, porque el esposo da los mandamientos, dice Proverbios, pero la mamá los enseña. El varón dice lo que Dios dice, pero la mamá se encarga de guiar a los hijos con el ejemplo de ella, respetando a su marido y sometiendo a su marido. También enseña a sus hijos la palabra del Señor. Así que el varón sustenta a su esposa, el varón cuida a su esposa. Y es interesante lo que dice ahí en el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo. Nosotros de Cristo, la esposa de nosotros, de su carne y de sus huesos. Por eso son las palabras de Adán. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su esposa y serán una sola carne. Y serán una sola carne. Adán dijo, será llamada varona, porque del varón fue tomada. Es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Por eso, qué maravilloso es que nosotros entendamos que Dios quiere que nosotros andemos de esta manera. El varón amando a su esposa como Cristo ama a la iglesia. La mujer sometiéndose al varón como la iglesia está sujeta a Cristo, y los unos y los otros respetándonos y sometiéndonos los unos a los otros, porque el texto empieza con el versículo 21 que dice someteos los unos a los otros. Y ese sometimiento no es de esclavitud, es básicamente la decisión de ayudar de manera correcta al otro. Por lo tanto, me dispongo con amor para servirle al otro, para que el otro sea beneficiado con la gracia de Dios en nosotros. Y el versículo 32 dice, grande es este misterio. Esa relación entre Cristo y la iglesia, grande es ese misterio. Es un misterio. Y si es un misterio, se puede entender. Porque no es algo que no se pueda entender, es algo que se puede entender. Es un misterio, no es un enigma. El enigma a veces es muy complicado y difícil de entenderlo. Pero el misterio no. El misterio es un misterio, es algo que está de alguna manera oculto para la mayoría, pero no para nosotros. Así que dice, por lo demás, hermanos, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Pero nosotros debemos mirar esa relación de Cristo con la iglesia, porque es la relación del varón con su mujer. Hermanos, Dios nos ha puesto a nosotros modelos para que nosotros los sigamos. Así como en la carta a los Corintios capítulo 10, muestra el ejemplo de los judíos en el desierto como un mal modelo, algo que no es digno de imitar. Pero pone algunos otros ejemplos como Daniel, José, Moisés y otros hombres que son dignos de imitar. Pero el que realmente es digno de imitar es el ejemplo de Cristo, el varón perfecto, la obediencia perfecta, la santidad perfecta, la vida perfecta, el cumplimiento perfecto de todas las escrituras es Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Por eso Dios quiere que andemos de esta manera. Dios quiere que nosotros realmente entendamos que esa es la manera de Jesús y no la manera del mundo. Que es diferente, una manera distinta de andar a la que todos andan. Que debemos andar como Dios lo mostró, lo hizo como ejemplo en Cristo Jesús. Porque Cristo es Señor y es Salvador, es Rey de nosotros, es Dios. Pero es el modelo a seguir. Por eso Pablo dice, sed imitadores de Cristo. Sed imitadores de Cristo. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Qué bueno que nosotros entendamos esto para que nosotros también lo podamos vivir. Y recuerde que cuando la mujer pecó, cuando los dos pecaron, digamos Adán y Eva pecaron, pero pecaron por el engaño de la mujer, dice la Biblia, y por la necedad de Adán de comer voluntariamente. Dice la Biblia que Dios le dijo al varón, enseñoréate de la mujer. Por lo general, el varón tiende a enseñorearse de la mujer cuando la mujer se comporta mal, no cuando la mujer se comporta bien.
Pero el Señor cambia ese mandamiento de enseñorearse a la mujer. Ahora nos dice, maridos, no se enseñoreen de la mujer, amen la mujer. Ámenla, pero santifíquenla. Ámenla, pero purifíquenla. Ámenla, pero preséntenla como una mujer gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y para eso tenemos que amarla. Versículo 33 concluye por lo demás. O sea, como el resumen de todo, cada uno de vosotros de manera individual ame también a su mujer, porque cada uno debe aprender a amar a su mujer. Todas las mujeres son pecadoras, pero todas son distintas. Y cada uno debe aprender a amar a su mujer como a sí mismo. O sea, para amar a la mujer primero hay que amar a Cristo. Y la manera en que amamos a Cristo es la manera en que amamos a la esposa. Y la mujer respete a su marido. Hermanos, nosotros tenemos que entender los procesos de Dios. Nosotros tenemos que entender la manera en que Dios obra, la manera en que Dios actúa, la manera en que el Señor hace todas las cosas. Y esta es la manera de andar de nosotros, como gente que realmente está en Cristo y conoce a Cristo y desea agradar a Cristo, porque el que busca agradar a Cristo agradará al Padre. Porque en Cristo somos aceptos, en Cristo somos amados y en Cristo somos obedientes. Si nos sometemos a Cristo, honraremos al Padre, glorificaremos al Padre y un día disfrutaremos su gloria por los siglos de los siglos. Es maravilloso realmente poder disfrutar esta bendición y conocer al Señor de esta manera. Así que, estimados amigos y hermanos, de esta manera es que debemos vivir. Y esta manera de vivir solamente es posible en el poder del Espíritu y en la obediencia a las Escrituras, teniendo nuestros ojos y nuestra mente puestas en Cristo Jesús. Como dice Colosenses, si realmente han conocido a Cristo, si han resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No pongamos la mente en las cosas de la tierra, sino arriba. Y cuando Cristo, que es nuestra vida, cuando Él se manifieste, nosotros seremos manifestados juntamente con Él en gloria. Hermanos, qué bueno es ser conscientes de nuestra responsabilidad, ser conscientes de nuestra incapacidad, pero ser conscientes del poder de Dios obrando en nosotros para hacer posible la vida de Cristo en nosotros y por lo tanto disfrutar la unión marital, la unión entre un hombre y una mujer y poder ayudarnos mutuamente el uno al otro y de esta manera cumplir el propósito de Dios. Qué bueno, y doy gracias a Dios porque podemos estar juntos estudiando las Escrituras y saber que Dios hace posible esto en usted y en mí. Vamos a orar y le damos gracias a Dios por este privilegio que tenemos, el honor que tenemos de saber lo que debemos hacer y poderlo hacer por el poder de Dios que opera en nosotros, su Santo Espíritu. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con gratitud en nuestro corazón nos acercamos a ti. Te damos gracias, oh Dios, por darnos el honor de ser parte de un hogar, tener padres, tener hermanos, pero también a muchos de nosotros gracias por darnos una esposa y a cada mujer dale un marido. Pero hoy rogamos, Dios, que nos enseñes a andar como es digno de ti, para andar realmente, Señor, de la manera que tú lo has establecido por el poder de tu Espíritu y en obediencia a las Escrituras. Oro por cada varón para que pueda representar a Cristo y amar como Cristo ama. Oro por cada mujer para que pueda representar la iglesia y someterse y respetar al marido como la iglesia está sujeta y respeta a Cristo. Padre, nos alegramos de estar en tus manos y pedimos, Señor, que tu palabra se cumpla en nosotros por el poder de tu Espíritu. Gracias por este tiempo juntos y nos encomendamos a ti y a tu palabra que tiene poder para guardarnos hasta el día final y para llevarnos en santidad hasta el día final. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados hermanos y amigos, el Señor les bendiga ricamente. Bendiciones para su hogar.